Muy buenas tardes a todos ustedes, amados hermanos. Les saludo con la paz de Jesús. También saludo a algunos amigos, amigas, que también reciben palabra del Señor y que están dando sus primeros pasos, que están nutriéndose a través de su palabra. Importante eso. Así que para todos ustedes, con mucho cariño, este mensaje. El día de hoy voy a hablar de la atalaya de Israel. Y la palabra de Dios está en el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 16 al 21. Leo palabra del Señor. Y entonces aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestará de mi parte. Y cuando yo dijese al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablase, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartase de su justicia e hiciere maldad y pusiese yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amolestaste en su pecado, morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestase para que no peque, y no pecare, de cierto que vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Palabra del Señor. Ezequiel escribió este libro por ahí por alrededor de 1593 a 1665 a.C. Recuerde que se contaba ¿ah? De otra manera como hoy se cuentan los periodos. Ezequiel fue, ¿no es cierto?, un sacerdote cuando, ¿no es cierto?, el pueblo de Judá especialmente estaba en Jerusalén y sus alrededores. Pero fue llevado al cautiverio cuando él aproximadamente tenía 35 años. Y él fue puesto allí por Dios para consolar y ser él el portavoz de lo que Jehová hablaba a esta gente que estaba en deportación o esclavitud. Y Dios le puso, ¿no es cierto?, algunos nombres. ¿Qué significa Ezequiel? Significa Dios da fortaleza. Dios da fortaleza. Eso significa la palabra Ezequiel. Y también le puso él hijo de hombre. Como también le puso como atalaya y profeta. Vuelvo a repetir, él fue sacerdote. Pero después Dios, ya estando, ¿no es cierto?, el pueblo camino a la esclavitud por 70 años en Babilonia, fue, ¿no es cierto?, uno de los grandes profetas que Dios
levantó para hablarle a su pueblo. Y dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová. Él estaba recién, porque tuvo, ¿no es cierto?, en el capítulo tuvo una gran visión, donde vio la gloria de Dios. El atalaya es aquel que lo colocaban en altura para observar todos los movimientos del pueblo y especialmente de los enemigos del pueblo. Y tenían buena vista, buena voz. Y ellos eran los que anunciaban las cosas buenas y las cosas malas. Lo hablo, ¿no es cierto?, en el tema secular, como es hoy día, ¿no es cierto?, aquellos guardias que hacen la labor tan loable en nuestras fronteras. ¿Ya? Ellos están ahí, de alguna manera, observando qué es lo que pasa con nuestras fronteras. El mismo papel cumplía, ¿no es cierto?, este atalaya. ¿Ya? Pero también tiene un gran significado espiritual. ¿Ya? Atalaya significa profeta. ¿Ya? Un profeta que está observando, que está mirando, que está buscando, ¿ya?, lo que Dios le indica que tiene que ser. ¿Ya? Entonces en el verso 17 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirá pues tu palabra de mi boca y los amonestará. Un profeta tiene que conocer la voz de Dios. ¿Ya? Porque uno no puede hablar por su propia manera. No. Por eso es que un profeta tiene que estar en primer lugar en una íntima comunión y santidad con Dios. Porque no a cualquiera Dios le va a revelar. Pero sí a aquel o aquella, porque hay mujeres también profetas, ¿ya?, que conocen y escuchan la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted ve ahí, ¿no es cierto?, en el libro de San Juan, capítulo 10, el verso 7 en adelante, cuando él dice, yo soy el buen pastor, más adelante dice, mis ovejas oyen y conocen mi voz. Por lo tanto, un profeta tiene que tener esta cualidad de oír la voz de Dios y hablarla, tal como está, como Él quiere que lo hable, porque a veces le colocamos más de nuestra propia cosecha. ¿Ya? También la Biblia dice que Él no hará nada si Él antes no le comunica a sus profetas. ¿Ya? Por eso es que tiene que ser respetado un profeta. El profeta debe, aparte de guardarse en santidad, debe frenar su boca. Ahí en el mismo de este mismo capítulo, en el verso 22, habla del profeta mudo. Dios lo hizo mudo para que no hablase cosas que no Dios ha hablado. Por lo tanto, eso es lo primero. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares para que el impío sea perseguido en su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Hoy día hay mucha cobardía en los profetas o instrumentos de que Dios se levanta. Eso, que tienen cobardía, no son verdaderos profetas de Dios. Porque sí, es verdad, un profeta es muy lapidado, a veces con la murmuración, a veces con la incredulidad, a veces, ¿no es cierto?, con palabras, porque las palabras hieren mucho. ¿Ya? Entonces, ¿para qué está un profeta? Para advertir al pecador que se arrepienta, porque la Biblia dice que el hombre que pecare deliberadamente, éste morirá. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, estamos para eso, para advertir, para hablar,
¿ya? Pero sobre todo para hablar verdad. Porque cuando caemos en pecado, caemos en contradicción con Dios y ya no hablamos verdad. Y tenemos que hablar verdad, ¿ya? Proverbio 23 dice, ¿no es cierto? Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría e inteligencia. Nosotros tenemos que hablar la verdad. Un profeta tiene que hablar la verdad, porque aunque sea duro, hay que hacerlo. Muchos no les gusta la verdad, ¿ya? Pero hay que hacerlo, porque Dios es verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también, pero si tú amonestase al impío y no se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero si tú hablares, habrás librado tu alma. ¿Qué significa la palabra impío? Que no se ha arrepentido, ¿ya? Que no cree en su palabra, ¿ya? Que no cree en la grandeza de su palabra, no cree en Dios, ¿ya? Aparte de ser impío, es necio. El necio dice en su corazón, Dios no existe. Dios no existe. Pero sabemos que Dios existe. Porque en la mañana cantaba la alabanza, ¿quién hizo las flores? ¿Quién hizo las aves? ¿Quién te formó? Solo Dios lo pudo hacer. Y nosotros como tal sabemos, ¿ya?, que Dios hizo todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Importante es librar nuestra alma, porque también un profeta que es levantado por Dios tendrá que dar cuenta. Dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no lo amonestaste en su pecado. Morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandará de tu mano. Hay muchos justos que, ¿no es cierto? Justo significa cuando tenemos a Cristo, cuando estamos en la comunión con el Señor, ¿ya? Porque vamos camino a dos cosas, a ser justo y a ser santo delante de la presencia de Dios. ¿Y quién te santifica? La presencia de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios, ¿ya? Y importante esto, tenemos que sentirnos que somos santos porque somos oidores y hacedores de la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Dice, pero si el justo amonestase para que no peque y no pecare, de cierto que vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ese es el gran, ¿no es cierto?, función que tiene un profeta, una atalaya, para que, ¿no es cierto?, Dios lo utilice. Insisto, un profeta debe apartarse, no unirse a yugo desigual, ni tampoco ser parte del mundo. Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se hace amigo ¿no es cierto?, se hace enemigo de Dios. Entonces nosotros tenemos que apartarnos. Si Dios nos da, no importa que le digan petulante, amargado, frustrado, no importa. Lo importante es que Dios está con usted y está cumpliendo un deber. Y ese deber es hablar de la palabra de Dios. No importa que le digan loco, no importa que le digan fanático. Pablo dijo, bendita locura, ¿ya? Él habló y dijo, se me ha impuesto una necesidad de hablar palabra de Dios. Y tú, hermano, hermana, respeta a los profetas, ¿ya? No murmures antes, porque también puedes sufrir condenación, porque Jerusalén fue condenada porque mataron a los profetas, ¿ya? Por eso es que es importante que nosotros tenemos que tener un respeto. Los profetas no son Dios, también se pueden equivocar, a veces se equivocan a causa, ¿no es cierto?, de la murmuración y de la duda del pueblo. Pero tú no eres juez,
yo no soy juez. Somos, ¿no es cierto?, parte de este pueblo y cada uno tiene una función que realizar. Este es el tema de hoy, para que tú en tu iglesia respete a los instrumentos y profetas de Dios, y los profetas se guarden en santidad, sobre todo en estos tiempos. No temáis profeta, habla la verdad y no la venda. Padre Santo, doy gracias por esta bendición de poder hablar de su palabra el día de hoy. Señor, espero, Padre, que sea claro para muchos corazones, personas que necesitan de usted, Señor eterno. Pero lo más importante, que usted ha hablado y seguirá hablando a través de las escrituras, a través de las profecías, Señor, porque usted no es un Dios mudo. Señor, usted envió a su Hijo, quien también fue profeta, Señor eterno. Por eso le alabamos, le glorificamos, porque creemos que Moisés dijo que de todos nosotros, de su pueblo, levantaría profeta. Hoy muchos profetas han callado, se han olvidado, Señor, o han temido más a los hombres, cuando el profeta debe ser valiente, Señor, porque su Espíritu Santo lo hace ser valiente. Pedro, el apóstol, le negó 3 veces, Señor, antes que el gallo cantase. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue un varón que fue utilizado grandemente para su gloria. Padre Santísimo, levante aquel que está decaído, aquella profeta que está decaída, aquella profeta que está, Dios mío, amedrentada, levántela para que hable verdad, porque la verdad a muchos de nosotros nos hará libres. Todo esto se lo pido a través de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. El Dios de paz le bendiga a cada uno de ustedes. Deseo lo mejor para usted. Y lo mejor es la palabra del Señor. Un abrazo, bendiciones, buenas tardes.